La parte clave en la cual hemos estado 2 semanas y vamos a estar el día de hoy es: asegúrense del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Es importante mantener firme la esperanza que tenemos, como lo vimos la semana pasada, porque fiel es el que hizo la promesa. La semana pasada lo comenté y lo digo de nuevo: respecto de la seguridad de la salvación, hay 3 grupos de personas. Número 1, los que creen que son salvos, pero en realidad no son salvos. Los que son salvos, pero no están seguros de su salvación. Por eso estamos hoy, por tercera semana consecutiva, hablando de esta importancia de estar nosotros seguros de nuestra salvación. Y hay un tercer grupo, los que son salvos y están seguros que son salvos. Y a mí me interesa que cada persona que asiste a esta congregación esté dentro de este grupo, es decir, que sean salvos y también que estén seguros de que son salvos. La carta a los romanos nos enseña en el capítulo 5 respecto de Abraham. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la raíz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y le dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. Y en el versículo 22 tenemos lo siguiente: por eso, Romanos 5:22, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y eso de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, Dios, capítulo 4, Romanos 4, ok, Romanos 4, una corrección. Dios entonces toma nuestra fe como ¿qué? Como justicia. Entonces somos declarados justos delante de Dios porque creemos ¿en quién? En Dios mismo, en Dios Padre, que levantó a Jesús de los muertos. De tal manera que todos nuestros pecados fueron ya pagados por el Señor Jesucristo. El Señor Jesús fue llevado al cielo, de tal manera que Cristo ya pagó por nuestros pecados. ¿De qué estamos hablando? De la seguridad de la salvación. ¿Somos salvos de qué? Del pecado, de la muerte, de la influencia de Satanás y del castigo de Dios. De tal manera que yo ya no seré castigado por Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mis pecados. Y no solamente Cristo murió por nuestros pecados, sino que también resucitó. ¿Qué dice ahí? Para nuestra justificación. Yo tengo que estar seguro de que soy justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya resucitó. Así es que, así como Cristo fue resucitado y fue llevado al cielo, yo debo tener la seguridad de que también seré llevado al cielo. Segunda Timoteo capítulo 1, dice Pablo: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, atentos, no por nuestras propias obras. ¿Por qué Dios te salvó? ¿Por tus propias obras? No hay obras suficientes como para que tú puedas llegar al cielo. No hay suficientes obras como para que te merezcas estar en la presencia de Dios. Así es que Dios nos salvó no por nuestras obras, sino por su ¿qué? Determinación. Él decidió, Él determinó que fueras salvo. Él determinó, Él tomó la decisión de salvarte, y esto lo hizo ¿por qué?
por gracia, porque nadie se merece ser salvo. Nos concedió ese favor y entonces nosotros podemos decir, cada persona salva puede decir, lleno eres de gracia. ¿Por qué somos llenos de gracia? Porque Dios nos dio la gracia, Dios nos dio el favor, un favor que no nos merecíamos. Dios nos hizo el favor, el gran favor de estar en el reino. Y no por un tiempo, no por un día, sino por toda la eternidad. Así es que yo estoy seguro de mi salvación gracias a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Lo digo de nuevo, yo estoy seguro de mi salvación por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. En casa vean en detalle Efesios 2 para que repasen eso. En la primera carta de Juan, capítulo 5, nos dice el apóstol, aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente por eso, porque es el testimonio de Dios el que Él ha dado acerca de su Hijo. Cuando una persona te cuenta algo, te dice algo, le crees. Si viene él ahorita y me dice algo, pues le creo. O viene, no sé, Wendy, Iván y me platican algo, pues yo les creo. Pero el testimonio de Dios vale más que el de ellos o el mío. Y entonces, si nosotros aceptamos lo que las personas nos dicen, con muchísimo más razón debemos aceptar lo que Dios nos dice. ¿Y qué es lo que Dios nos dice? Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Acaso no dijo el Señor Dios Todopoderoso, este es mi Hijo amado? En Él estoy muy complacido. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado. Y el testimonio es este, versículos 11 y 12. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De tal manera que para que yo pueda tener vida eterna necesito tener ¿qué? Al Hijo. ¿Quién dijo esto? Dios. Dios Padre dijo esto. Así es que no es verdad que todos los caminos llegan al cielo. Solo hay un camino. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Versículo 13. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen ¿qué? Vida eterna. Nuestra seguridad está en Cristo, porque Dios Padre dijo que la vida eterna está en Cristo. Así es que yo le tengo que creer a Dios. La fe verdadera nos lleva a estar seguros de nuestra salvación. Repito, algunas cosas o repaso algunas cosas que vimos en semanas anteriores. Algunas personas no tienen la seguridad de su salvación porque les han enseñado que tienen que hacer una serie de cosas para ser salvos. Y hasta que no logren o hagan todas esas cosas, no serán salvos. Y eso nunca lo van a lograr, porque nadie puede tener una vida lo suficientemente salva como para merecerse el cielo o como para ser librado del infierno. Así es que la salvación de ellos se basa en sus obras. Pero ¿qué es lo que acabamos de leer en algunos versículos el día de hoy? Que somos salvos no por nuestras obras, sino solamente porque Él nos escogió y por gracia. Entonces, las personas que creen que no han hecho lo suficiente para ser salvos, no se sienten salvos. Así es que un verdadero cristiano, un verdadero creyente, basa la seguridad de su salvación no en lo que haga, sino en lo que Cristo ya ha hecho. Y por lo tanto no disfrutan de su salvación, aunque posiblemente algunos de ellos sean salvos, pero quieren agregar obras para ser salvos. Tenemos también a algunas personas que no están seguros de su salvación porque no aceptan el perdón que Cristo nos da. Tenemos a personas que piensan que son demasiado malos y entonces
piensan que no merecen ser salvos. Entonces le creen más al diablo que a Dios. Pero nosotros le debemos creer más a Dios que al enemigo de Dios. A propósito de eso, el día de ayer en la plática en el curso de bases de la fe les estaba comentando, estábamos estudiando Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 nos dice que hay un acusador, ¿se acuerdan? Hay alguien que nos acusa, hay alguien que nos acusa delante de Dios de día y de noche. ¿Quién es el acusador? El diablo. Apocalipsis 12 dice, el diablo, la serpiente antigua, Satanás. Pero les compartí otro versículo que dice, pero abogado tenemos delante de Dios, a Jesucristo el justo. Y entonces yo les decía, ¿con quién tú te identificas? ¿Tú eres de las personas que están acusando a otros? ¿O eres de las personas que defienden a otros? Si tú eres de los que acusas, entonces te estás identificando con el diablo. Este hizo esto, aquel hizo esto, aquel hizo esto. Pero si tú eres de los que defiendes, entonces te estás identificando con Cristo. Entonces cambia tu manera de ser, de pensar, de actuar. En vez de apuntar a los demás, defiende. Porque nuestro espíritu debe ser el espíritu de Cristo, no el de Satanás. En fin, nosotros tenemos vida eterna y hay personas que piensan que son demasiado malos y a veces piensan que son malos por ellos mismos o de nuevo por otros que siempre les están acusando, poniendo el dedo encima, que dicen, es que eres malo, eres muy malo. Sí, en efecto, soy malo, soy malísimo. Precisamente por eso necesitaba yo un Salvador, alguien que me salvara de mis pecados. Y esa persona es Jesucristo. Jesús me salvó de mis pecados, por lo tanto soy salvo. Algunas otras personas creen que no son salvos o dudan de su salvación porque no se acuerdan el momento preciso en el que aceptaron a Cristo como su Señor. Eso también lo comenté anteriormente. Pero lo importante no es la fecha. Si tú me preguntas qué día yo acepté al Señor, la mera verdad es que ya cuando llegas a estar así medio ruquirrán, pues ya de pronto hay cosas que ni te acuerdas. Pero yo estoy seguro que soy salvo. El día no me acuerdo, la fecha no me acuerdo, pero de que soy salvo, soy salvo. Entonces, si no te acuerdas a qué hora sucedió algo, eso no quiere decir que no pasó. Si yo te pregunto, oye, ¿a qué hora te bañaste ayer? No, pues no me acuerdo. Bueno, pero eso no quiere decir que no te hayas bañado. ¿Te bañas? Bueno, eso espero, ¿verdad? Bueno, sí, o a lo menos ayer o hoy. Europeo, ¿no? Por lo menos cada tercer día, no hay falla, pero te bañaste. Y entonces tú dices, bueno, pues no me acuerdo cuándo me bañé, pero en esta semana al menos un día me bañé, ¿ok? ¿Cuándo? No sé a qué hora, no sé, pero me bañé. Ok, entonces, el que no te acuerdes exactamente a qué hora hiciste algo no quiere decir que no lo hiciste. El que no te acuerdes a qué hora aceptaste o qué día aceptaste a Cristo, eso no quiere decir que no lo hayas aceptado, ya lo aceptaste. No dudes de tu salvación si es que no te acuerdas el momento exacto, el día exacto, la fecha exacta en la que lo aceptaste, porque tú debes creer en un hecho, independientemente de que te acuerdes el momento preciso o la hora precisa. Ahora, hay otra razón por la cual algunas personas dudan de su salvación, porque sienten mucha atracción de la carne. Ahí es a donde vamos a continuación. Debemos recordar que hombres santos, muchos hombres santos, hay muchas personas, no solo de las que están en el Antiguo Testamento, sino hombres santos como tal vez Spurgeon u otros, comentan o escriben de esas luchas que han tenido. Pero nosotros tenemos en la carta a los Romanos el testimonio de Pablo. Pablo dice en Romanos 7, no entiendo lo que me pasa. Este es un hombre santo, que dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esto es importante. Cuando una persona ya ha aceptado a Dios como su Señor, no ama al pecado. Lo aborrece. Lo aborrece, no le gusta, lo aborrece, pero de pronto, así como Pablo dice, no entiendo lo que me pasa.
porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Aborrezco pecar, pero de pronto, ¡pum! ¿Qué pasa? Aunque aborrezco pecar, aunque no me gusta pecar, de pronto, diría una filósofa, pángatelas. Ya pequé. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en este caso ya no soy yo quien lleva a cabo el pecado, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Nosotros vivimos en un cuerpo, iba a ser un puerco, en un cuerpo pecaminoso, un puerquecito pecaminoso, ¿verdad? Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces nosotros tenemos una lucha interna entre el pecado que habita en nosotros y la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Y hay una lucha. Y de pronto, aunque no lo queremos hacer, espero que no lo quieras hacer, de pronto nos encontramos haciendo cosas que no debemos hacer, que no queremos hacer. Esa es la lucha del cristiano, esa es la lucha del creyente, esa es mi lucha. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. La persona redimida entonces se deleita en Dios, se deleita en la ley de Dios, se deleita en el mandamiento de Dios, se deleita haciendo la voluntad de Dios. ¿Antes de qué se deleitaba? De pecar. ¿Y ahora de qué se deleita? De hacer la voluntad de Dios. Pero ocasionalmente peca. Y entonces cuando peca no se siente bien. Y entonces dice, como en los siguientes versículos, esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. Una pausa. Algunas personas de pronto se sienten miserables y tristemente se la pasan sintiéndose un día y otro, y otro, y otro, y otro miserable. Pero Dios no quiere que vivamos una vida de miseria. Ok, ya te sentiste miserable porque pecaste. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Levántate del pecado, sal del pecado, deja de pecar. Ese es el punto. Y entonces Pablo dice, soy un pobre miserable. Si ustedes leen muchos de los salmos, pasa algo similar con David. David en muchos de los salmos nos expresa cómo de pronto se siente angustiado o afligido o triste o tal vez afligido por el pecado. Y entonces empieza a ¿qué? A orar, a clamar a Dios. Y Dios hace que se le prenda el foco, que se le despierten las neuronas. Y entonces se pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y la respuesta viene inmediatamente. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es decir, el creyente, si bien es cierto que cuando peca se siente miserable, no vive en la miseria. Es cierto, tú has pecado, yo he pecado y cuando peco me siento miserable, pero no me quedo ahí. ¿Qué es lo que hago? Digo lo mismo que Pablo, ¿quién me va a librar? Pues Jesucristo. Jesucristo es más, no solo me librará, ya me libró. Soy salvo, soy santo. Oye, pero pequé, soy santo. Porque Cristo pagó por mis pecados. Todos. Cristo pagó por todos mis pecados. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Dar gracias. Igual que Pablo, gracias a Dios que por medio de Jesucristo, nuestro Señor, he sido ¿qué? Librado. Ya no me siento miserable. Yo ya no me siento un pobre miserable. Ese punto de sentirse miserable puede ser momentáneo. Pueden ser segundos, minutos, tal vez unas horas, pero no pueden ser días. No te la puedes pasar sintiéndote miserable día tras día, tras día, tras día. Porque entonces tú le estás dando no la gloria a Dios, sino al otro. Y nosotros estamos aquí para darle la gloria a Dios.
Y entonces tenemos que decir gracias, gracias Dios, gracias, gracias, gracias. En otro tiempo vivíamos en pecado, amábamos el pecado, confiábamos en nosotros mismos, confiábamos en nuestra bondad, en nuestra justicia. Las personas que no han aceptado a Cristo, ¿en qué confían? En ellos, en sus habilidades, en su poder, en su dinero, en su inteligencia, en su bondad, pero aman al pecado. Confían en ellos mismos. De pronto se llegan a sentir lo suficiente buenos o justos. Pero el creyente se siente así, como un miserable pecador. Si alguien me pregunta, oye, ¿eres pecador? Pues claro que sí soy pecador. Y tristemente y vergonzosamente a veces sigo pecando. Ocasionalmente. No vivo en pecado, porque eso es otra cosa. Ocasionalmente llego a equivocarme. ¿Y eso cómo se le llama? Pecado. Pero es algo ocasional, no es de cada 8 días, no es de todos los días, es algo ocasional. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona peca? Pues igual que Adán y Eva, se esconde. Nos escondemos. Pero ahora no nos escondemos. Por eso es que si a mí me dicen, oye, ¿has pecado? No digo, ay, no, yo no. Yo digo, pues sí, claro que sí. Sí he pecado. Reconozco que soy pecador. Pero no solo eso. Reconozco que Cristo pagó por mis pecados. Que Él me salvó de mis pecados. Así es que yo, cuando llego a sentir o tener algún tipo de tentación, ¿qué es lo que hago? Me acerco a mi intermediario, a mi sumo sacerdote, como lo dice Hebreos. Bueno, como lo dice Dios a través de Hebreos en el capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Dios sabe que somos débiles. Y Dios se compadece de nosotros, de que somos débiles. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Él se compadece de nosotros, Él sabe lo que es ser carne. ¿Por qué? Porque Dios le hizo hombre. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Así que cuando llegamos a pecar, lo que tenemos que hacer, si no lo has hecho al día de hoy, es acercarte a ese trono y recordarte que necesitamos ayuda, necesitamos alguien que nos tienda la mano porque somos miserables, necesitamos alguien que nos dé misericordia y que nos dé de su gracia. Necesitamos recordar el perdón de Dios, venimos arrepentidos. Queremos que Dios limpie nuestra alma, nuestro cuerpo, porque solamente por Él encontramos salvación. Regresemos a Pedro, estamos en Pedro. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Así es que nosotros nos esforzamos en todas estas virtudes, y estas virtudes no vienen de nosotros, vienen de Dios. Dios nos da esas virtudes y lo que nosotros tenemos ahora es que esforzarnos en ellas, aplicarnos en ellas. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Ahora, hay algunas personas que dudan de su salvación porque no ven a Dios en medio de sus dificultades, en medio de sus pruebas o en medio de las tentaciones. Y entonces se llegan a preguntar, ¿cómo es que Dios me ama si me enfermé? ¿Cómo es que Dios me ama si se enfermó mi mamá? ¿O se murió mi papá? ¿O se murió mi abuela?
¿O cómo es que me pueden decir que Dios me ama si este negocio no me salió? ¿O cómo me pueden decir que Dios me ama? ¿O cómo es que creo que Dios me ama si alguien me lastimó, me ofendió, me abusó? ¿Cómo puedo creer? Y entonces las personas dudan de su salvación. En muchas ocasiones en este mundo, en esta vida, las cosas no van a salir como nosotros queremos. Muchas de las cosas no salen como tú quieres. Y cuando las cosas no salen como tú quieres, muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Cuestionan a Dios, dudan de Dios y empiezan, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Algunos dicen, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si alguna vez le has preguntado a Dios, ¿por qué? ¿Por qué se murió mi papá o mi mamá o mi hermano? Y entonces te podrías preguntar, ¿y por qué no? ¿Qué te hace a ti diferente de toda la humanidad? Si a todos los seres humanos les pasa exactamente lo mismo. El Señor dice en Eclesiastés, lo mismo le pasa al sabio y al necio, lo mismo le pasa al hombre que a la bestia. Seas muy listo o seas muy poco inteligente. Lo mismo le pasa. Bueno, el Señor se refiere a los animales, no. Porque dice, no, aquí dice lo mismo que le pasa al hombre, al sabio que a la bestia. Bueno, no se refiere a eso, sino más bien al animal. El animal se muere y tú te mueres. Al animal le da gripa y a ti también. Gripa de puerco y gripa de perro y gripa de pollo, ¿no? Y gripa de hombre. Bueno, pues les pasa lo mismo. Un animal se puede romper una pata igual que tú y a los animales se les muere el papá igual que a ti. O sea, lo mismo nos pasa. Pero bueno, no me distraigan ahorita con eso. Entonces, cuando tengo dificultades, no debo perder mi seguridad de Dios. Las cosas tal vez no salen como yo quiera, pero yo debo tener la seguridad en Dios. La Escritura dice en Romanos, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos la paz de Dios, la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También, por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo eso, sino también en nuestros, ¿qué? Sufrimientos. En mis sufrimientos, en los sufrimientos el verdadero cristiano se regocija. Ahora, eso ya es de grandes ligas. Entre más inmaduro estás en la fe, menos te regocijas cuando tienes sufrimientos. Entre más pequeñito estás en tu fe, lo que haces es lo que aquel filósofo, ¿te acuerdas? Sufro. Pero cuando vas creciendo en la fe, te regocijas. ¿Por qué? ¿Por qué regocijarme cuando estoy sufriendo? ¿Por qué regocijarme cuando tengo una dificultad? La Escritura lo dice, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Así es que entre más sufro, mi esperanza debe crecer. Tengo la esperanza de ¿qué? De que este mundo se va a acabar, de que el sufrimiento va a pasar, que el dolor va a pasar, que este mundo se va a acabar, pero que yo, gracias a Dios, voy a vivir eternamente. Las deudas se acaban, Dios no. Este mundo se acaba y se desgasta, Dios no. Este mundo será destruido, Dios no. Tus enemigos serán destruidos, Dios no. Dios no. Y esta esperanza no nos defrauda, versículo siguiente, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así es que cuando estás en medio de la dificultad, no te olvides una cosa, Dios está no solo contigo, Dios está en ti.
Si tú eres un verdadero creyente, Dios está contigo y Dios está en ti. Triste el que no es salvo, porque no tiene a Dios en su vida, porque no tiene a Dios en su corazón. Pero el verdadero creyente tiene al Espíritu Santo. No solamente Pablo escribe respecto de esto, sino también Santiago, San Jacobo, ¿no? San Jacobo escribe, San Jacobo. En el capítulo 1, hermanos míos, considérense muy dichosos. Ahora, Pablo decía dichosos y Santiago dice muy dichosos, chispas. Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean, y esto me encanta y lástima que no lo subrayé, pero ahorita lo subrayo y lo repito como 3 veces, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces yo te pregunto, ¿te gustaría ser una persona perfecta? ¿Te gustaría ser una persona íntegra? ¿Te gustaría ser una persona que no te falte nada? Bueno, pues para que seas una persona perfecta, íntegra y que no te falte nada, debe ser ¿qué? Constante. ¿Constante en qué? En la fe. ¿Fe en medio de qué? De las dificultades. La única manera en la que tú vas a ser una persona perfecta, íntegra y que no te falte nada es que seas constante en fe. El que es inconstante no lo logra. Oye, pero es que yo no sé cómo hacer eso. No sé cómo hacerlo. ¿Qué es lo que dice Santiago en el mismo capítulo, en el siguiente versículo? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. No sé cómo enfrentar este problema, pídele sabiduría a Dios. No sé cómo resolver esto, pídele sabiduría a Dios. Una de las cosas que Dios quiere que tú seas es sabio. Dios no quiere que tú seas un necio, sino un sabio, conocedor, no ignorante. Y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. No dice, no, a este no. No, ese tampoco. No, a este sí. No, Dios no menosprecia a nadie. Todo el que pide, dice el Señor Jesucristo, pidan y les será dado. Una medida abundante, rebosante, desbordante. Ustedes no tienen porque no piden. ¿No sabes cómo resolver una situación? Pídele ayuda a Dios, pídele sabiduría a Dios y Él te la va a dar. Versículo siguiente dice, pero pida con fe, sin dudar. No tienes como el de las margaritas que ay, ¿me la dará? No me la dará. ¿Me la dará? No me la dará. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así como dudoso, incrédulo, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Muchas personas no logran, incluso en el mundo, en la vida secular. ¿Quiénes tienen logros? Los constantes. ¿Quiénes alcanzan el puesto? Los constantes. ¿Quiénes tienen el número 1 en un maratón o en un concurso de algo? Los constantes. Los que se dan por vencido nunca ganan una medalla olímpica. Solo los constantes. ¿Quieres salir adelante de la prueba? Porque de eso está hablando Santiago. ¿Qué es lo que tienes que ser? Constante en la fe. Mantener una fe inamovible. Cuando tienes problemas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Suplicar a Dios. Les comentaba yo del salmista, Salmo 31, dice, bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. A David, ¿saben qué es eso de sitiar? Bueno, lo rodearon. Cuando sitiaban a una, no iba a hacer muchos comentarios, bueno, rápido.
Cuando sitiaban una ciudad, lo que hacían es, les cortaban, si tenían algún tipo de arroyo de agua, les cortaban el agua. Rodeaban la ciudad para que no entrara ni saliera comida, y entonces pues los mataban de hambre y de sed. Y eso es lo que le pasó a David. Sitiaron una ciudad en la que estaba él. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Bendito sea Dios. En las dificultades podemos llegar a confundirnos, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Suplicar a Dios, porque a veces en las dificultades nos puede suceder que nos confundimos. El versículo 22 dice, ahora sí, están bien picudos ahí en la cabina, están pero sí al punto. En mi confusión, pues estaba tan confundido que ni siquiera pronuncié bien, ¿verdad? ¿Qué dice? En mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia. En mi confusión puedo decir, no está Dios, Dios no me ama, no soy salvo, no soy su hijo. A veces las personas se confunden. Pero a pesar de su confusión, ¿qué es lo que hace el salmista? Suplica a Dios. Pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Eso es la confianza. Eso es mantener firme, ¿qué? La fe. Chispas, el Señor como que no veo que escucha. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Suplicar y suplicar y suplicar y suplicar. Pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. De nuevo, personas se confunden porque no ven a Dios en medio de sus dificultades. Mantente firme, sigue orando, sigue suplicando. ¿Por qué? Hebreos 6. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Dios va a reconocer si tú le sirves y Dios te va a ayudar en los momentos de la dificultad. Deseamos, sin embargo, siguientes versículos, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. ¿Cuál es esa realización final y completa? Que seamos salvados no solo de nuestro espíritu, sino también ¿de qué? De nuestro cuerpo. Que seamos llevados a la presencia de Dios. Continúa diciendo, no sean perezosos. A veces somos perezosos. No oramos lo suficiente, no leemos lo suficiente, no practicamos la palabra de Dios lo suficiente. Por eso dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Tenemos en la epístola a los Hebreos todo un desfile de personas que por fe lograron cosas tremendas, ¿cierto? El salón de la fama de la fe. Ahí tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Barak, a Gedeón, a David, a tantos. Y entonces nosotros no tenemos que ser perezosos en la fe, sino más bien imitar a aquellos que por fe y paciencia heredan las promesas. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué pasan las cosas y a lo mejor no lo vamos a entender, pero Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Oye, pero yo no sé qué de bueno tendrá esto. Ustedes se recuerdan, ¿qué pasó? Vendieron a José y a final de cuentas, después les dice José a sus hermanos, ustedes me desearon hacer un mal, pero todo Dios lo cambió para bien, ya que trajo salvación a la familia de Israel, porque se andaban muriendo de hambre. Y gracias a que José llegó ahí, toda la familia de Israel tuvo que comer. Gracias a la maldad de sus hermanos, posiblemente Dios te quiere usar como José. Aguanta presión. Tal vez tus hermanos te cargan carrilla, aguanta presión. Te cargan el chisme, aguanta presión. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aguanta. Porque Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. David en alguna ocasión salía y le empiezan a insultar y a gritar y él dice,
Si Dios los mandó para que me insulten, que sea yo humillado. Si alguien te humilla, aguanta presión, aguanta la humillación, aguanta la maldición. ¿Por qué? Versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. No voy a entrar en detalle de esto, pero si quieren saber más de esto, repasen toda la serie de predicaciones de la aplicación de la salvación, a donde entro en detalle de este versículo y me tardé como 3 meses hablando de este versículo, ya ni sé ni cuánto, pero ahí véanlo, la aplicación de la salvación. Entonces, todo es para el bien. Pasando a otro punto, Romanos 8, siguientes versículos, 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Puede ser un ser humano o puede ser un ser espiritual, maligno. Puede ser el acusador, el que te acusa de día y de noche, que dice, él fue, él fue, él fue. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que decir tú? Sí, sí fui, sí fui, sí fui. Pero Cristo murió por mis pecados. Y soy salvo, y soy perdonado, y soy justificado. ¿Gracias a quién? A Cristo. Gracias al Señor Jesucristo. ¿Quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo. Por todos esos pecados que yo he cometido, ¿quién murió? Cristo. Por todos los pecados que tú cometiste, ¿quién murió? El mismo Señor Jesucristo. Porque hay un solo Señor y Salvador, un solo Señor y Salvador, Jesucristo. Dios Padre lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Pues claro, hay un acusador que nos acusa delante de Dios día y noche. Pero ante esta pregunta, ¿quién nos va a acusar? ¿Qué es lo que dice la sagrada palabra? Dios es el que nos justifica, es cierto, alguien te acusa. Te pueden acusar de muchas cosas, pero ¿sabes qué es lo que dice Dios? Yo te he justificado por Cristo. ¿Quién me va a condenar? Si Cristo murió, y no solo murió, sino resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién está intercediendo por mis pecados? Jesús. ¿Y quién está intercediendo por tus pecados? El mismo Señor Jesucristo. Porque abogado tenemos delante de Dios, Jesucristo el Santo. Tenemos dificultades y dice Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Aparte de los que nos pueden acusar, también tenemos dificultades. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. En el libro de los Hechos nosotros encontramos que a Pablo, y en las cartas paulinas encontramos que a Pablo lo golpearon, inclusive lo apedrearon hasta el punto de casi matarlo, ¿cierto? Lo apedrearon, lo azotaron. Entonces, si alguien puede decir angustia, persecución, hambre, peligro o violencia, fue Pablo. Y entonces, en medio, imagínate que te roqueen, cuando dicen, vamos a roquear, pero no es verdad, dice roquear, lo fueron a roquear al Pablo y lo dejaron todo ahí, así bien gacho. Y yo no sé por qué todos me ven a mí, pero bueno. Bueno, así lo dejaron al Pablo, así como a mí, así. Y dijeron, ya ni te canses de aventarle piedras, ya se murió este pelado, ya para qué le aventas piedras. Y entonces Pablo puede decir, a pesar de todo eso, Dios estaba conmigo. Dios estaba conmigo. Aunque aquellos dijeron, we will rock you, de cualquier forma, Dios estaba conmigo. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, qué chulada. Sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
A pesar de las dificultades, tú te debes sentir en cada momento que no solo vencedor, lo que sigue, más que vencedor. ¿Gracias a quién? Gracias a Cristo. Pues estoy convencido, yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni los pagos chiquitos, ni la vecina, ni el vecino, ni el jefe del trabajo, ni el que se siente adelante o atrás o enfrente de ti, ni nada, ni cosa alguna, ni un perro, ni un tlacuache, ni nada, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada te puede apartar de Cristo Jesús. Entonces nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. De nuevo, ¿qué es lo que le permitió a Pablo soportar todo esto? Él estaba seguro de que era salvo. Él estaba seguro que era un hijo de Dios. Y él estaba seguro de que todas las cosas que le pasaban eran para bien. Y todas esas cosas son para nuestro bien. No solamente para el bien de él, sino también para las de nosotros. Porque nosotros decimos, bueno, si este pelado pudo soportar eso, pues yo también. Porque tengo exactamente el mismo espíritu. Porque tenemos un mismo espíritu. Juan dice en su primera carta, y le voy a meter aquí tercera, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo, Jesús, que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría esté completa. La persona que tiene la seguridad de la salvación se siente ¿cómo? Alegre. Cambia tu rostro, cambia tu vida, y entonces cuando le preguntas ¿cómo estás? Pues me siento magnífico. Pregúntame por qué, ¿verdad? Porque soy hijo de Dios, porque Cristo me salvó, porque soy perdonado de todos mis pecados, porque no me voy a ir al infierno. Y entonces los ceños fruncidos se quitan, la cara de limón aplastado se quita, todo eso, adiós, bye, chau, chau. ¿Por qué? Porque la alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús, ¿verdad? Aleluya, aleluya. Give me that five. Ok, entonces yo tengo un nivel de gozo tremendo. ¿Por qué? Porque tengo una alegría completa gracias a la salvación que tengo en Cristo Jesús. Porque sé que voy a estar eternamente y por siempre con Jesús. Me gustó una frase que en algún estudio que tuvimos ahí con los varoniles dijo Javier: la depresión es exceso de pasado y la desesperanza es exceso de futuro. Es decir, las personas piensan tanto y tanto y tanto en su pasado que no disfrutan de su presente. Y algunas otras personas están pensando tanto en el futuro que tampoco disfrutan de su presente. Pero para el verdadero creyente no debería haber ni depresión ni desesperanza. ¿Por qué? Porque todo lo pasado ya va ahí. Todas las cosas malas, incorrectas que hice de mi pasado, Cristo pagó por ellas. Y mi futuro es Dios. Tengo un futuro seguro. Mi futuro es el reino eterno de Dios. Así es que no me debo enfocar tanto en los errores de mi pasado. Las personas por eso se deprimen tanto, porque por sus propios errores o por los errores de otros. Bueno, si es cierto, tuviste errores, ya, bye. Cristo pagó por eso. Tu familiar cometió errores, perdona tus errores y sigue adelante.
Debemos aprender a perdonar nuestros errores y los errores de otros. Dejemos de enfocarnos en el pasado y debemos de dejar de preocuparnos por nuestro futuro, porque nuestro futuro es Dios. Bueno, no más una. Salmo 40. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Entonces, hacer la voluntad de Dios es agradable y es motivo de ¿qué? De gozo. Cuando una persona hace la voluntad de Dios, está contenta, está gozosa. Salmo 71. Pero yo siempre tendré esperanza y más te alabaré. Todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación, aunque es algo que no alcanzo ¿a qué? A descifrar, a comprender. Dios nos salvó a pesar de lo feos que somos. Bueno, yo más. Pero a pesar de todo eso, y a pesar de que yo no lo puedo entender, yo es algo que no puedo entender. ¿Por qué Dios me salvó? Pues no lo puedo descifrar. Pero a pesar de que no lo puedo descifrar, lo acepto. Es algo que les he dicho. Yo nunca me pongo a no me pongo a preguntar, ay Señor, pero ¿por qué tengo esto o aquello? Pues yo lo tengo y me lo gozo. Y se acabó. Ay, es que no me merezco. Hay personas que dicen, no me merezco esto. No, pues no te mereces nada, lo que te mereces es el puro infierno. Pero si Dios te da algo bueno, pues te lo gozas, te lo disfrutas, agradeces a Dios. Agradeces la justicia y la salvación que Dios nos da, porque Dios nos ha justificado y Dios nos ha salvado. No lo podemos entender y a lo mejor nunca lo vamos a entender en este mundo, pero lo único que podemos hacer es alabar a Dios. Salmo 103, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Siguientes versículos, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y de compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Por eso, a pesar de que ya estoy de más del tostacho, me veo como de 20. Amén. Ahí le pausamos y ya me quedó bien poquis, pero estamos alegres y gozosos por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y entonces nuestra seguridad está no en nosotros, sino en Dios. Como pueden ver, puse varios versículos del Antiguo Testamento hoy, igual que la semana pasada, y nosotros tenemos en el Antiguo Testamento un Dios ¿de qué? De gracia, de misericordia, de perdón, de justicia, de salvación. No solo nosotros como cristianos del Nuevo Testamento veíamos eso, también los profetas del Antiguo Testamento veían en Dios amor, misericordia, perdón, gracia, a un Dios lleno de gracia, a un Dios que nos perdona, a un Dios que nos sana, a un Dios que nos cubre de amor, de compasión, de bendiciones y de bondad. Santísimo Dios, te doy muchas gracias, te bendecimos en esta mañana, nos alegramos de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y quiero suplicarte, por favor, humildemente, que si en este lugar hay alguna persona que todavía duda de su salvación, que tú afirmes su fe, que tú le hagas saber, y no solo saber, sino estar 100% seguro de que es salvo. Pero también si hay alguna persona que nos visita y que todavía no te ha aceptado como Dios, como Señor y Señor y Salvador, que te acepte, Señor, que se acerque a nosotros para aclarar alguna duda, pero sobre todo que se acerque a ti, porque tú eres el Salvador del mundo, porque para eso enviaste a tu Hijo Jesucristo, para ser muerto y resucitado para nuestra salvación, para nuestra justificación y para nuestra vida eterna. Y en el nombre precioso del Cordero te suplico esto y te doy muchas, muchas gracias. Amén.